Hola, bienvenidos a este canal. En este video haremos una lectura de este pequeño librito, el libro de los seres carnívoros. Perdonen si este libro ya está muy maltratado. Lo tengo desde muchos años. Con este aprendí a... Bueno, más bien con este mis padres me contaban las palabras que podía leer por minuto y todo eso. Y también fue uno de los libros por los que me interesé mucho en los dinosaurios. Uno de mis animales, bueno, de mis grupos favoritos de animales. O sea, que saben sorprendentes de mí los dinosaurios. No sé ustedes qué piensan de ellos. Por mí no me fascina. Podemos ver el índice. En el índice podemos apreciar los diferentes dinosaurios que vienen en orden alfabético. Bueno, empezamos con una introducción de los lagartos terribles. Alacrocontosaurus, Albertosaurus, Allosaurus, Archaeopteryx, Baryonyx, Carcharodontosaurus, etcétera, etcétera. Hay muchos. No creo leer todos en este video porque son demasiados. Son muchísimos. Creo que son como 40 más o menos. Pero está muy bueno. Así que empecemos. Igual perdonen si a veces leo una palabra mal, porque es un poco difícil leer en la cámara. Vamos a ver, dinosaurios carnívoros por Pilar Román. Edición octubre 2009. Ya es un libro muy antiguito. Posiblemente ya estén hasta obsoletos algunos términos que ocupen, o la clasificación, o incluso el animal pudo haber sido un error de clasificación. Esto siempre puede pasar en estos libros que son como más infantiles o para un público pues que no está enfocado en estos temas, pero siempre es interesante darles una revisada y tener un poco más de conocimiento sobre lo que ocurre en el mundo. Comencemos. Los carnívoros más gigantescos, fuertes, peligrosos y feroces que hayan existido jamás vivieron hace muchísimo tiempo en la era mesozoica, y a lo largo de sus tres periodos, el Triásico, el Jurásico y el Cretácico, que duraron en conjunto unos 200 millones de años, en el transcurso de los cuales se convirtieron en los reyes absolutos de nuestro planeta. Surgieron, claro, en el Triásico, 230 millones de años atrás, y de ahí se diversificaron rápidamente. El término dinosaurio fue propuesto por Sir Richard Owen en 1842 para nombrar a los enormes y extintos reptiles que se habían hallado por primera vez en Gran Bretaña. Esta palabra se deriva del griego deinos, terrible, y saurus, lagarto o reptil, es decir, dinosaurio significa lagarto terrible. Así pues, los dinosaurios dominan los ecosistemas del Mesozoico durante muchos millones de años. Eran de muchas formas, y algunos, sobre todo los herbívoros y algunos carnívoros como el tiranosaurio, alcanzaban tamaños gigantescos. Lo extraño del caso es que estos lagartos poseían las patas situadas por debajo del cuerpo, como los mamíferos, y no hacia los costados como la mayor parte de los reptiles modernos. Originalmente los dinosaurios eran bípedos, es decir, caminaban en dos patas, aunque algunas especies eran cuadrúpedas y podían andar sobre cuatro patas. Hoy sabemos algo sorprendente. Durante los últimos años se han reunido pruebas científicas que revelan que algunos pequeños dinosaurios carnívoros dieron origen a las aves durante el periodo Jurásico. Es por eso que en estos días las aves están clasificadas dentro del orden dinosaurio, porque son sus primas cercanas. En realidad, los dinosaurios y las aves comparten más de 100 rasgos anatómicos. Los grandes dinosaurios carnívoros tuvieron un sistema de sacos de área similar a los que encuentran en las aves modernas. Un fósil de Trodón recientemente descubierto demuestra que estos dinosaurios durmieron como ciertas aves actuales, con sus cabezas escondidas bajo los brazos, postura que ayuda a controlar el calor del cráneo. Otra prueba de que los dinosaurios y las aves están estrechamente relacionados
es la ingestión de piedras con fines digestivos. Las que son tragadas por estos animales ayudan a triturar las fibras resistentes de la comida. Cuando entran al estómago, estas rocas son denominadas gastrolitos. Los dinosaurios eran ovíparos, nacían de huevos, como las aves y los reptiles hoy. Tenían una piel muy dura y escamosa, aunque se han descubierto que varios poseían plumas. Muchos tenían defensas físicas adicionales que fueron desarrollando, como cuernos, garras, picos córneos, armaduras, etc. Para identificar a los paleontólogos lo han dividido en dos grupos: Ornitisquia, cadera de ave, llamados también avianos, y Saurisquia, cadera de reptil, dependiendo de la estructura de la pelvis. Entre ellos están los animales más inmensos que hayan existido. Algunos saurópodos eran realmente gigantescos durante buena parte de su existencia. Hasta lo más pequeño de este subgrupo eran considerablemente mayores que cualquier otro animal de su hábitat, y los más grandes eran por lo menos un orden de magnitud mayores que cualquier otro vertebrado que caminara sobre la faz del planeta. La mayoría de los subgrupos no podía desplazarse velozmente, debido a que tenía que soportar un formidable tamaño y peso. Por el otro lado, existieron dinosaurios que fueron ágiles, delgados y pequeños. En especial se consideraron los pteronosaurios como los más rápidos, pero en evolución también aparecieron los dinosaurios pequeños. Algunos del tamaño de la gallina y más diminutos aún. El Microraptor no pasaba de 50 centímetros. Para darnos una idea de sus dimensiones, pensemos en que el más alto y pesado de los dinosaurios, de los cuales se recuperó el esqueleto completo por brachiosaurios descubierto en Tanzania entre 1907 y 1912, de 12 metros de alto y su peso entre 40 y 60 toneladas. Entre los más largos estaba el diplodocus de unos 30 metros, recuperando en Wyoming, en Estados Unidos, el Argentinosaurus, que podría haber pesado unas 100 toneladas, el Seismosaurus, que habría alcanzado los 50 metros de largo, pues el Poseidón, de unos 18 metros de altura. En cambio, el mayor elefante del que se tiene noticia pesó 12 toneladas, mientras que la jirafa más alta alcanzó los 6 metros de altura. El mayor de los animales modernos es la ballena azul, cuyo espécimen más grande medía 33.5 metros de largo, con 190 toneladas de peso. A veces los dinosaurios se confunden con otros tipos de reptiles antiguos, como los alados pterosaurios, los terápsidos pelicosaurios y los acuáticos ictiosaurios, plesiosaurios y mosasaurios, aunque ninguno de estos perteneció realmente al superorden de los lagartos terribles. Tanto los dinosaurios herbívoros como los carnívoros vivían en manadas y anidaban, cuidaban mucho a sus crías y las defendían ferozmente. Conforme avanzó el Mesozoico, se fueron haciendo más especializados y evolucionados. Es por eso que los que vivían en el Cretácico ya habían desarrollado inteligencia y comportamiento social. Nadie sabe cómo hubiera seguido la evolución si los dinosaurios no se hubiesen extinguido de pronto y masivamente, debido a que un inmenso meteorito chocó con la Tierra, causando una explosión igual a miles de bombas atómicas y dejando el cráter de Chicxulub de 175 kilómetros de diámetro. Esto provocó que en el invierno nuclear que aniquiló a muchas especies. Después de ellos surgieron los mamíferos y la evolución siguió su camino hasta la aparición de los simios y finalmente de la raza humana. Pero ese accidente fatal no hubiera ocurrido, seguirían los dinosaurios dominando la Tierra y los humanos nunca hubiéramos existido. Este libro te lleva por un fantástico recorrido en el tiempo. Viajaremos al Mesozoico para conocer a los principales dinosaurios carnívoros, su forma y sus costumbres. Es una ventana para que puedas asomarte al mundo lejano, donde creerás que ahora solo existen en los restos fosilizados que se encuentran en todo el mundo como testigos de una de las especies más poderosas y evolucionadas que alguna vez haya existido en nuestro hermoso planeta Tierra. Continuamos. El Acrangantosaurus. Significado del nombre: reptil de grandes espinas. Desde el dibujito. La verdad, los dibujos
dibujos sí estaban bien feos. Bueno, o sea, sí están bien desactualizados y nunca me gustaron. Porque yo sentía y pues sabía que así no eran tan sencillos, no podían ser así tan, pues como tan animados, ¿no? Periodo Cretácico, territorio de origen Norteamérica, nombrado por los doctores J. W. Stovall y W. Langston, 1950. Dimensiones: 12 metros de largo y 4 metros de alto. Este dinosaurio terrorífico era uno de los depredadores más feroces del Cretácico. Avanzaba amenazador sobre sus dos fuertes y musculosas patas traseras, balanceándose con su larga cola, moviendo su enorme cabeza de más de 1 metro de largo y enseñando sus 68 dientes delgados pero terriblemente afilados. Era tan fiero que podía matar y devorar cualquier cosa que se le atravesara, incluso si esta era un gigantesco saurópodo. Lo más característico del Acracanthosaurus eran las espinas que dieron su nombre. Cada una medía cerca de 48 centímetros de largo y recorrían su columna vertebral, por lo que seguramente formaban una pequeña aleta o pela. Los paleontólogos especulan que utilizaban para distinguir a los de su especie y también como signo de advertencia a los enemigos para que no se acercaran. En este caso, la aleta pudo haber cambiado de color cuando el animal estaba enojado, digamos ponerse roja, y en otras de sus funciones pudo haber sido operar como un panel solar para controlar la temperatura de su cuerpo. Además de su velocidad, el Acracanthosaurus era más inteligente que muchos de los dinosaurios de su fuerza. Era rápido, podía alcanzar grandes velocidades para perseguir a sus presas que, a tal despliegue de poderío, astucia y brutalidad, tenían pocas posibilidades de sobrevivir. Hoy podemos admirar un esqueleto completo de Acracanthosaurus en el Museo de Ciencias Naturales de Carolina del Norte. Acrocanthosaurus. Y conocemos al Albertosaurus. Albertosaurus significa el nombre reptil de Alberta, periodo Cretácico, territorio de origen Norteamérica, nombrado por Dr. H. F. Osborne, 1905. Dimensiones: 9 metros de largo y 5 metros alto. También llamado Gorgosaurus. Yo tengo una figura de Gorgosaurus. Algún día le haré un video para que puedan ver la figura. Igual tengo muchas figuras de estos dinosaurios porque soy un gran fanático de estos animales. También llamado Gorgosaurus. Este carnívoro fue encontrado por primera vez en las cercanías del lago Alberta en Canadá. De ahí su nombre. Actualmente tenemos más de 20 esqueletos de albertosaurios de distintas edades. Aquí un depredador bípedo de una gran cabeza sostenida por un cuello corto en forma de S, que medía aproximadamente 1 metro de largo. Sus tremendas mandíbulas estaban provistas de más de 60 afilados dientes en forma de plátano y poseía pequeñas manos de 2 dedos. Pudo haber sido el mayor depredador de la cadena alimenticia de su ecosistema local, aunque no era nada pequeño. Sus dimensiones eran menores a su famoso pariente, el Tyrannosaurus. El Albertosaurus era rapidísimo. Los paleontólogos calculan que puede desplazarse entre 11 y 13 metros por segundo, unos 40 a 48 kilómetros por hora. ¿No te parece muy veloz? Entonces, imagínate a este monstruo dispuesto a devorarte, persiguiéndote en medio de feroces rugidos, agitando su larga cola, abriendo las hoces erizadas de dientes y alcanzándote en menos de lo que te cuento, mientras en el suelo se cimbraba con el peso de sus 2 toneladas. Albertosaurus. Allosaurus, uno de mis dinosaurios favoritos. Un dinosaurio muy interesante. Allosaurus, reptil extraño, periodo Jurásico, territorio Norteamérica, nombrado por Dr. Othniel Charles Marsh, 1877. Dimensiones: 12 metros de largo y 5 metros de alto. El alosaurio era un tremendo depredador carnívoro que cazaba en los amplios territorios de América del Norte, aunque también anduvo por Portugal y posiblemente Tanzania, China y Siberia. Se alimentaba de dinosaurios más pequeños a los que cazaba y comía vivos, pero también podía alimentarse de los cadáveres de animales más grandes como el apatosaurio, es decir, sería también un carroñero como las hienas.
La cabeza de este monstruo jurásico medía casi 2 metros de largo y sus poderosos mandíbulas poseían 60 dientes como cuchillos. Sus manos, aunque cortas, eran capaces de sujetar a su presa para devorarla con por sus 3 dedos terminados en unas grandes garras, fuertes y curvadas. En 1869, en Colorado, se descubrió el primer resto de un Allosaurus, un hueso roto de su fuerte cola, pero unos años después, en 1884, se encontró un esqueleto casi completo. Hoy es famoso por ser el dinosaurio carnívoro más abundante y común en el registro fósil, con cerca de 60 especímenes y unas cuantas docenas de ellos bien preservados. Como muchos fueron encontrados juntos, se piensa que a veces andaban en manada, aunque es muy probable que cazaran solo. Uno de los hallazgos más importantes ocurridos en 1991 fue el descubrimiento de Big Al, un espécimen 95% completo y parcialmente articulado de 10 metros de largo, excavado cerca de Wyoming. El equipo suizo cayó este esqueleto excavó después un segundo espécimen, que es el esqueleto mejor preservado de su clase hasta el día de hoy, el Allosaurus. Continuemos con el Archaeopteryx. Significado del nombre: a la antigua, periodo Jurásico, territorio de origen Alemania, nombrado por Sir Richard Owen en 1864. La curiosidad, ¿sabían que el protagonista de Jurassic World se llama Owen? Y es tributo a este paleontólogo, que fue de los más importantes para los dinosaurios, ¿no? Dimensiones de 5 centímetros de alto. Perdonen por la interrupción. Si alguien dudaba que los dinosaurios fueron los antepasados evolutivos de las aves, una mirada al Archaeopteryx le convencerá por completo. De hecho, es el fósil más famoso del mundo y todos los libros lo mencionaron como un eslabón perdido entre ambas especies. Se clasifica como un ceroterópodo maniraptor y también, por supuesto, como un ave. De hecho, podríamos decir que es el ave más antigua que se conoce, circunstancia de la cual viene su nombre. Era, en efecto, un dinosaurio pájaro bastante extraño, con garras en las patas y una larguísima cola huesuda, además de que estaba cubierto de plumas y tenía espolones. Los expertos piensan que este rarísimo dinosaurio podía volar, aunque no se sabe si era capaz de hacerlo por las largas distancias. No era más grande que un cuerpo moderno, así que debe haberse alimentado de pequeños insectos, gusanos e incluso animales muy pequeños. Porque a semejanza de los dinosaurios y a diferencia de las aves, estaba armado de buenos dientes. Los Archaeopteryx presentan los principales fósiles de los yacimientos de Solnhofen, Alemania, donde también se encontraron restos de otros dinosaurios, medusas, reptiles voladores como todo y piel y peces completos. Los primeros se encontraron en 1861 y desde entonces han aparecido varios más. Pues aquí al Archaeopteryx. Vamos con el Avipimus. Significado del nombre: imitador de aves. Periodo Cretácico, territorio de origen Asia, nombrado por Dr. Sergei Kursanov, 1981. Dimensiones: 1.3 metros de largo y 45 centímetros de alto. Este imitador de ave en realidad era un dinosaurio terópodo avivímido, de avis, ave y mimus imitador, bastante pequeño, que vivió a finales del Cretácico hace aproximadamente 75 millones de años. Los paleontólogos piensan que se trataba de una criatura bastante inteligente, puesto que los huesos del cráneo son grandes, lo que indica que su cerebro lo era también. El cráneo fosilizado de este animalito muestra unas enormes cuencas oculares, lo que se supone que tenía unos ojazos que le permitían ver a largas distancias. A diferencia del Archaeopteryx, el Avipimus no podía volar. Al menos eso es lo que se piensan los expertos, puesto que sus patas eran larguísimas, pero sus alas eran obviamente cortas. Este cambio quizá pudo ocurrir por las planicies asiáticas a gran velocidad, como la
basadas en nuestras modernas avestruces. Siendo el Cretácico el último periodo de la era mesozoica, podríamos deducir que el avivimos era un dinosaurio que estaba en lo alto de la cadena evolutiva y que mostraba y al siguiente paso que daría a la especie, es decir, convertirse en ave. El Baryonyx, otros de mis seres favoritos. Significado del nombre: garra pesada. Periodo Cretácico. Territorio de origen: Inglaterra. Nombrados por doctores Alan J. Turing y Angela C. Milner, 1987. Dimensiones: 9 metros de largo y 5 metros de alto. Volvemos a los dinosaurios, que parecen más reptiles que aves, aunque su cráneo más bien se parece al de un cocodrilo largo y plano. Lo primero que se encontró del Baryonyx fue una gran garra curva de unos 30 centímetros de largo en el sur de Inglaterra. Después emergió un esqueleto completo que fue cedido al Museo de Historia Natural de Londres, donde fue bautizado y clasificado. Actualmente se han encontrado restos en España e incluso en Nigeria, en África. El Baryonyx fue uno de los pocos dinosaurios piscívoros que se conoce, es decir, que su dieta estaba formada principalmente de peces, aunque no se descarta que también pudiese alimentarse de carroña, como lo sabemos, porque algunos de los restos que se han descubierto había peces fosilizados en el estómago. Este amigo tenía 96 dientes para masticar su comida, casi el doble que el de la mayoría de sus parientes, que son los espinosáuridos. De estos 64 estaban en la mandíbula inferior. Tocamos aquí a un dinosaurio de gran tamaño que puede llegar a pesar unas 2 toneladas, por lo común era bípedo, pero como sus extremidades anteriores, es decir, como sus manitas por así decirlo, son bastante largas, parece que también pasaba mucho tiempo en 4 patas, seguramente pescando con una técnica que le era propia y que consistía en permanecer en las orillas de los lagos y ríos, golpeando el agua con sus grandes garras curvas que podían llegar a medir hasta 35 centímetros, y haciendo saltar a los peces que después atrapaba con sus largas mandíbulas. Estas garras eran también una muy efectiva arma de defensa contra otros depredadores más agresivos que él. Aquí está el Baryonyx. El Carcharodontosaurus, significado del nombre: lagarto con dientes de tiburón. Carcaro significa tiburón, tonto es diente, y saurus pues ya sabemos que es reptil, ¿no? Periodo Cretácico. Territorio de origen: África. Nombrado por Dr. E. Stromer, 1931. Dimensiones: 14 metros de largo y 5.5 metros de alto. Encontrado en las regiones desérticas del norte de África, este monstruo depredador no fue hallado completo, aunque los paleontólogos cuentan con una gran cantidad de restos para reconstruirlo. Se sabía, por ejemplo, que algunos de sus dientes en forma de cuchillo eran gruesos y parecidos a los de los tiburones, de ahí su nombre, y medían unos 14 centímetros de largo. Su poderosa mandíbula podía hundirla sin problemas en la carne blanda del grande herbívoro, como el oranosaurio, desgarrándola, por lo que sus presas morían desangradas. Sus brazos eran cortos, pero sus garras muy poderosas, afiladas como garrillos de carnicero para sostener a sus víctimas mientras las destrozaba con sus mandíbulas. El Carcharodontosaurio era un animal bípedo, corpulento, de cuerpo enorme, gran cabeza y larga cola, musculosa, que le ayudaba a conservar el equilibrio. Este eficiente cazador era un corredor rápido, a pesar de sus 8 toneladas, más inteligente que el promedio, y era tan fuerte que podía derribar árboles y aplastar pequeños animales en su carrera detrás de su presa, algo que no perdía de vista gracias a su visión binocular. Aquí está el Carcharodontosaurio. Creo que los dibujos creo que es uno de mis favoritos. No es como que sean muy buenos, pero sí. Y ya dejaremos hasta este dinosaurio, el Lectrodoid. Todavía quedan muchísimos
son muchísimos dinosaurios. Parecen pocos, pero sí lleva su tiempo. Por ejemplo, tenemos una vista de rápido. Posiblemente haga más partes de esto para que vean, más bien escuchen los diferentes dinosaurios que hay. Obviamente no son todos, faltan muchísimos más, pero pues están como los más conocidos, como el Tyrannosaurus Rex, que no conoce el Tyrannosaurus Rex, a los Velociraptors, y sí, el Torvosaurus igual está muy bueno. De hecho sale en un documental, no me acuerdo que se llama documental, creo que es entre dinosaurios, sale un Torvosaurus que es muy imponente en el documental. Y hasta aquí dejaremos el video. Espero y les gusta. Y nos vemos en la siguiente. Y yo me despido.